olviden de completar el formulario de evaluación que va a ser emitido 1 hora o 1 hora y media después de finalizar el curso. Agradecemos a todos por su participación en nombre de la facultad. Profesor Julio, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias a todos. Un ratito nomás lo voy a mostrar mi cara porque no es algo lindo, agradable para ver. Quiero agradecerle a todos por la presencia. Un viernes a las 7 no es normal que estemos haciendo este tipo de cosas, teniendo tantas otras actividades. Le adelanto que trataré de ser lo más breve posible como para poder, como para no agotarlos, ¿verdad? Y por sobre todo, vamos a estar abiertos a tratar de dilucidar algunas cuestiones. Es más bien una aclaración, una especie de aviso parroquial lo que estaremos haciendo. Y básicamente va por ahí. Ok. Creo que no me están escuchando. Si me confirman que están viendo, por favor. Sí, doctor, se ve, doctor. Gracias. Bien, como se estaba hablando, el tema a ser abordado es el uso de los esteroides en reproducción animal. Este enfoque viene por ciertas situaciones coyunturales que se están dando en este momento. No va a ser una clase, va a ser más bien una forma de ver de mi persona hacia esto, apoyado en ciertos trabajos evidentemente, de gente estudiosa. Entonces, específicamente vamos a abordar el uso de los estrógenos. Si bien dice esteroides, enfocamos al estrógeno porque actualmente el estrógeno tiene una restricción para su uso, o tendrá una restricción para su uso, y se está adecuando. De manera que la idea es, para los que no estamos enterados de esto, socializar y hacer lo que nuestro estamento superior o nuestros dirigentes o nuestro ejecutivo determina para beneficio nuestro. Si bien voy a presentar algunos datos, algunas informaciones, aclaro bien, no es un llamado a la desobediencia ni nada. Aclaro ya de antemano. Entonces, hablaremos de los estrógenos y vamos a hacer para ello una breve reseña. Sin embargo, vamos a tocar las demás hormonas esteroides también, pero principalmente los estrógenos. Vemos que tenemos 3 estrógenos principales en el organismo, ¿verdad? De la hembra. El 17 beta estradiol, que es esto que vemos acá, la estrona y el estriol. Todos comparten una plantilla común, que es la del colesterol, ¿verdad? La del ciclopentano perirofenantreno. Es importante resaltar para todos que la parte que cumple una función o que se activa al unirse al receptor es esta. ¿Ok? A partir de esto vamos a ir viendo ciertas cuestiones que se presentan con los análogos y otras cosas más. El nombre del estrógeno, tengo que anotar porque si bien hasta su número de cédula estuve buscando, es el 17 beta 1.3.4 triene 317 diol C18A2402. Ya me cansé, nomás lo decía esto ahora. El peso molecular es 272.39, y aquí hay un dato interesante. La producción diaria en bovinos a través de la canulación ovárica es de 3.3 a 7.4 microgramos hora.
Esta es una primera información ya que emito, ¿verdad? Y la eliminación en vacas lecheras, 50 kilogramos de peso vivo, en el 17 beta estradiol es de 39 microgramos por hora. La transformación del 17 beta a la estrona y la eliminación de esta estamos observando acá. Sin embargo, lo que queremos resaltar es lo que se produce y lo que se elimina. ¿Está? ¿Por qué enfocamos esteroides en reproducción? Porque los esteroides también son empleados como anabolizantes. Y la función de esto es retener nitrógeno, tanto en machos como en hembras. Pero en reproducción no cumple esa función, si bien no presento aquí mismo porque iba a ser demasiado largo la presentación, voy a hablar un poquitito de ello. Tiene un efecto en eso, más se emplea para otra cosa. Y para que tenga un efecto anabolizante, vamos a notar que tiene que tener otra forma de uso. Entonces, la manipulación del crecimiento y la composición de la canal, vamos a ver de que podemos emplear diferentes fármacos para poder afectar uno y otro. Vemos que podemos afectar el crecimiento y podemos afectar la composición de nuestro producto, en este caso la carne. ¿Cómo afectamos el crecimiento? Incrementando la ingesta de alimentos. Esto es a través de estos fármacos que vemos acá, que ninguno es esteroide. También podemos incrementar la velocidad de crecimiento y la eficiencia en la conversión empleando esto que vemos acá. Aquí sí, si bien no voy a enfocar esto, aparecen dos puntos importantes que tienen una restricción bastante fuerte. Las hormonas tiroideas y las hormonas de crecimiento. La composición de la canal, aquí se vemos el rendimiento a través de anabólicos, la mayoría esteroides, y la calidad también afectada a través de anabólicos. Históricamente, estos anabólicos ya fueron empleados desde los años 50, es decir, desde 1950. Y sobre todo, se usaron análogos sintéticos. Entre ellos tenemos el dietilestilbestrol, que es uno de los que es el cucú, el demonio prácticamente para todos cuando se habla. Y esto no es estrógeno propiamente dicho, es sintético, sí tiene esa función estrogénica, y de ahí ya hay una relación directa que el fármaco estrogénico va a crear lo mismo. De hecho, vuelvo a repetir, no es un llamado a la desobediencia. Nosotros tenemos que cumplir las reglas, las pautas que se emiten. Este historial habla de los años 50, pero a partir del año 98, perdón, del año 88, podemos notar de que se prohibió totalmente el uso de los esteroides en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Canadá. Sin embargo, en 1999, la FAO, la OMS, la JEFCA declararon seguros estrógeno, progesterona y testosterona en la producción cárnica. En 1994 presentaron estos autores, Walter, Towns y McEwen,
que el estrógeno máximo empleado puede ser 5 microgramos por kilogramo. La progesterona, 3.3 miligramos por kilogramo. Y la testosterona, 1.7 miligramos por kilogramo de peso vivo, para que sea considerado seguro. Ojo, para que sea considerado seguro. Sin embargo, vemos que aquí pasaron 5 años, hablaron de otra cosa, y vamos a ver que en el 2020, ya hablando de nuestra realidad, tenemos una resolución, la 633, que no voy a leer totalmente, pero la que enfoca, como podemos ver aquí, se aprueba la implementación de un sistema de gestión del uso de productos veterinarios que contengan 17 beta-estradiol y sus ésteres, y se establecen disposiciones complementarias. Esa 633 es, en síntesis, para no leer toda la resolución, habla de unos 7 puntos, 7, 8 puntos que vamos a tener que tener en cuenta. Primero que nada, el primer punto habla de que las empresas registrantes, las importadoras o elaboradoras de los productos veterinarios que contengan 17 beta-estradiol y sus ésteres van a tener que estar rigurosamente controlados. Las empresas, otro punto, las empresas expendedoras, distribuidoras o comercializadoras de estos productos también. Los profesionales veterinarios con registro profesional expedido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería también van a tener que registrarse. ¿Para qué? Para emitir la receta para la adquisición y el uso de los estrógenos. ¿Cómo se va a controlar? Se va a controlar empleando los sistemas de trazabilidad de CITRAP y de SIGOR, los sistemas informáticos. Esta sería la planilla, si bien es chica, ¿no? La idea es que tengamos una idea. Esta es la planilla en que estaría llenándose por cada profesional. La siguiente resolución es la 634, es la que establece, como dice ahí, la obligatoriedad del uso de receta expedida por profesional veterinario y los requisitos para la venta al usuario final de productos del uso veterinario que contengan 17 beta-estradiol y sus ésteres. Volviendo a resumir, vamos a ir a lo que corresponda al resuelve. El artículo 1 dice establecer que los productos de uso veterinario que contengan 17 beta-estradiol y sus ésteres en su formulación deberán obligatoriamente ser prescritos por un profesional veterinario con registro expedido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Artículo 2. Determinar que la prescripción establecida en el artículo anterior deberá efectuarse a través de receta simple, en la que se consignarán los siguientes datos: fecha de emisión, nombre comercial del producto y cantidad prescrita en frascos y mililitros. Acordémonos de la dosis que estábamos hablando. Nombre y código del establecimiento y del propietario y de los animales a tratar. Naturaleza del tratamiento. Número de cédula de identidad, número de registro profesional, firma y aclaración del profesional veterinario. Básicamente eso habla de la resolución 634. Ups, perdón. Vuelvo a resaltar, fecha de emisión,
producto, cantidad prescrita, nombre del código de establecimiento, naturaleza del tratamiento, cédula de identidad y registro profesional. ¿Cuándo empezó todo esto? 25 de octubre de 2019. Con una auditoría de la Unión Europea, donde hubieron puntos evaluados que tuvieron en cuenta sanidad, higiene y residuos. Como podemos observar en la página de Senaxa, el 25 de octubre se completó la auditoría y específicamente recomendaron a nuestro país una mejor utilización de antibióticos, así como también un mayor compromiso en relación al cumplimiento a la prohibición del uso de estradiol en animales. Los estudios de la Unión Europea. Vamos a empezar por los de la década del 90. Breve presentación. Habla de específicamente que no hay unas evidencias sostenibles. Les puedo pasar todos estos trabajos después. Las hormonas que cumplen funciones en la reproducción, el crecimiento y desarrollo, por ejemplo, la hormona masculina, las hormonas foliculares, en este caso el estrógeno, enfocando. Y aquí ya empiezan a mezclarse las cosas. Las tres hormonas sobre las que versa esta diferencia son hormonas producidas artificialmente. La trenbolona, el ceranol, que es un sintético del estrógeno, que tiene que ver con la producción de carne. Sí, no quiero perder tiempo porque es largo, esto les puedo facilitar a todos los que estén interesados, pero básicamente habla de esos estrógenos a la hora del uso. En los 90, donde todavía no estaba bien dilucidado todo, pero sin embargo empezó a prohibirse, ¿verdad? Como ya sabemos. Vemos que en esta fecha, ya el del 2003, que prohíbe utilizar sustancias con efecto hormonal y tireostático, es decir, que tengan acción tiroidea. Este trabajo habla sobre todo de carnes para hamburguesas, donde los cortes no son especiales y al sacarse de la zona inferior de la región cervical puede venir el tiroides y demás y se complica. Y la hamburguesa no es una carne de calidad, perdón para los que son fanáticos de la hamburguesa. Sin embargo, habla por lo que respecta en particular al 17-beta-estradiol, esta sustancia puede utilizarse potencialmente en todos los animales de explotación y de ingesta de residuos en todos los segmentos de la población humana y en particular en grupos expuestos. A un alto riesgo puede ser especialmente importante, por lo que hay que evitar a toda costa dicha ingesta para proteger la salud humana. Es decir, la cantidad alta siempre nos va a crear problemas, pero nosotros volvemos a observar que a medida que avanzamos aparece en la parte de arriba, ya aparecía luego el ceranol. Otra vez más. Bien. La información existente, conveniente limitar a la exposición del estradiol y autorizar únicamente aquellos tratamientos en que no existen alternativas efectivas viables. En general existen actualmente tratamientos o estrategias alternativas para sustituir la mayor parte de estos tratamientos, ya sea terapéuticos o zootécnicos. Y por último, lo que corresponde al año 2018, donde ellos hablan de alteradores endocrinos.
Y como podemos apreciar, el Parlamento de Bruselas, es decir, la Unión Europea, enfoca y ya empieza a englobar qué es el sistema endocrino, empieza a ser bastante más claro y con pruebas un poco más contundentes, ¿verdad? Desde el 99, los datos que vinculan a la exposición a alteradores endocrinos con enfermedades humanas o efectos negativos sobre la vida silvestre son más contundentes, es decir, se está teniendo mayor cantidad de información. Y acá hay otra cosa importante. El efecto mezcla o cóctel es otra cuestión que resalta este informe del Parlamento de Bruselas. Sin embargo, si leemos todo, ya dejando de lado las hormonas esteroides, van a ver que hay un montón de cosas que van a dejar de usar, sobre todo las chicas, porque habla de cosméticos, las criaturas, habla sobre el tema de los biberones, etcétera. Es bastante complejo y nosotros no tenemos leyes proteccionistas. Ahora nos estamos adecuando porque los países que importan nuestros productos sí quieren o tienen la necesidad de adecuarse o de proteger a su ciudadanía. De hecho, son leyes de protección a sus conciudadanos. Y enfocándonos directamente en el tema. Por ejemplo, cuando notamos o hacemos uso de la progesterona, que no es la hormona central de la charla, tenemos este trabajo sobre todo, niveles de concentraciones plasmáticas de progesterona en sangre en bovinos con dispositivos de monodosis, es decir, de medio gramo, de doble uso de 1 gramo, y el CIDER, que es de 1.38. Los animales estaban ciclando, recibieron doble dosis de prostaglandina y posteriormente a todo lo que sabemos que hace la prostaglandina, de realizar el descenso de niveles de progesterona plasmáticas luteales, fueron insertados estos dispositivos y fue medido. Y notamos cómo es la curva de distribución, y de absorción y distribución, hasta los 7 u 8 días en donde es removido. Notamos que alcanza un pico máximo de 8 picogramos por ml. Ese es el que tiene mayor concentración, el de 1.38, es decir, el CIDER. Dejando de lado la progesterona y haciendo ya énfasis en el estrógeno, los estrógenos causan sobre todo cambios drásticos observados a nivel de útero, vagina y vulva. Los trabajos que estuve revisando y que no puse alguno de ellos es, por ejemplo, cuando inyectamos estrógeno, el útero aumenta de peso. ¿Por qué? Porque tiene un efecto directo sobre el mantenimiento de los órganos reproductivos. Y observamos de que tiene un efecto general y un efecto específico. Hiperemia, vascularización, retención de agua, sal, edema, uterino, vulvar y vaginal. ¿Dónde se crean más inconvenientes? En los animales jóvenes. Ojo, ahí está. Y sobre todo también en seres humanos jóvenes, o sea, en los prepúberes. ¿Qué sucede? Edema vulvar, edema de ubre, elongación de los pezones, prolapso rectal y vaginal, signos de estro en jóvenes. Estamos hablando de hembras. Y en terneros, el retraso en el desarrollo testicular y la dificultad en la castración. Esto se observa principalmente en los animales jóvenes. Y de hecho, los tratamientos anabolizantes se realizan en animales jóvenes, por sobre todo. Enfocando ya a los estrógenos en reproducción animal, lo que normalmente usamos para sincronizar son el benzoato de estradiol
y el cipionato de estradiol. El valerato está aquí porque el trabajo también hacía referencia, sin embargo, solamente voy a nombrarlo. Vemos que el benzoato tiene 25 carbonos, el valerato 23, el cipionato 26, el estradiol ya fue presentado. El benzoato con un peso molecular de 376, hablamos de 272 del estradiol, ¿verdad? 356 el valerato y 396 el cipionato. Estas son las fórmulas químicas y acordémonos lo que es funcional, lo que se une. Todo esto que vemos aquí, acá, acá y acá, ya es la esterificación. Y aquí sí vienen los datos interesantes. Vida media de los esteroides en sangre, según el tipo de esterificación, es decir, si es benzoato, si es valerato o si es cipionato. Importante resaltar que el benzoato de estradiol es el éster de estrógeno de vida media más corta, el valerato de vida media, perdón por la redundancia, y el cipionato de vida media mucho más larga. Podemos apreciar que en azul está el 17 beta estradiol, en rosado el benzoato de estradiol, en amarillo el valerato de estradiol y en verde el cipionato de estradiol. ¿Qué notamos? De que el benzoato de estradiol tiene una concentración mucho más alta, alcanza alrededor de 40 a 45 picogramos por ml, y el benzoato de estradiol, que es de ultra corto, el que más asemeja en la curva, está alcanzando apenas 30. El valerato está por debajo de 30. Y el cipionato, a las 12 horas, ¿verdad? Comparando con el 17 beta estradiol, no tiene ni siquiera un pico como se observan los demás. Ahora, ¿qué es lo que notamos? Que el metabolismo del 17 beta estradiol es mucho más rápido, como vemos acá. Vemos de las distribuciones de 2 a 20 días, va de 2 horas, 4 horas, 12 horas, 24 horas, 2 días. Vemos que a las 24 horas, básicamente el 17 beta estradiol bajó por debajo de 10. Sin embargo, el benzoato de estradiol, como podemos apreciar acá, todavía está por encima de 20. El cipionato de estradiol a las 12 horas está por encima de 20, pero lo que notamos es que se mantiene en el tiempo y sobre todo que tiene esa vida media larga, hace que todavía sea detectable 20 días después, a diferencia de los demás. Otro punto a analizar, la vida media, otra vez, de los distintos compuestos esterificados a una dosis de 5 miligramos. Eso es importante también, por eso resalto. El benzoato de estradiol, si es que aplicamos en ambos momentos, usamos máximo 3 miligramos. 2 miligramos al inicio, 1 miligramo al final. Y si usamos cipionato de estradiol, usamos o medio o 1 miligramo, dependiendo de la presentación farmacológica que se tenga. Y observamos también el comportamiento. De la misma manera, las concentraciones y las mismas hormonas que estuvimos hablando distribuidas en el tiempo. Observamos otra vez que el estrógeno natural alcanza el pico a las 12 horas, como está siempre visible. El benzoato es el que más se asemeja. Vemos de que básicamente emula, pero no tanto otra vez, porque vemos que su pico en realidad está entre las 18 20 horas aproximadamente. Y el cipionato de estradiol vemos que se distribuye y alcanza un pico a las 48 horas. Es por eso de que hablamos del uso en el momento de la remoción del cipionato y demás, que son cosas que no sé si ahora vale la pena hablar, pero vemos ese tema de la absorción y el alcance de la dosis, de la concentración máxima en sangre
y con su posterior metabolismo, eliminación o excreción. Por último, promedio de concentraciones circulantes de estrógenos en vacas en ausencia de folículos. Este es un trabajo más interesante. En ausencia de folículos, empleando 1 miligramo de 17 beta-estradiol, 1 miligramo de benzoato de estradiol y 1 miligramo de cipionato de estradiol. La hora cero es el momento de la aplicación del fármaco. Y volvemos a notar lo que siempre estuvo comportándose. El pico en este caso no alcanza a las 12 horas, pero notamos que rápidamente el 17 beta-estradiol, es decir, el estrógeno natural, alcanza los 12 miligramos básicamente entre las 6 horas posterior a la aplicación. El benzoato de estradiol entre las 8 a 10 horas. Y el cipionato de estradiol, notamos el comportamiento. No tiene un pico como tal, pero vemos que las concentraciones se van manteniendo relativamente altas por más tiempo. Otros estudios y otros trabajos, hablando de la duración de acción, en los protocolos vemos que los de acción corta, como el benzoato de estradiol, hasta 72 horas son detectables, el valerato por 4 o 5 días y el cipionato por 5 a 7 días. Niveles plasmáticos en vacas ovarectomizadas, es decir, castradas, aplicando 5 miligramos de benzoato de estradiol. Este es básicamente como el gráfico que vimos allá, o sea, es la continuación de uno de los trabajos. Notamos que estos 5 miligramos alcanzan 100 picogramos por ml. Acordémonos de cuántos picogramos era lo mínimo que tenía que tener el animal, o lo que alcanzaba normalmente. Y hablando del cipionato de estradiol, es menor, pero más prolongado, por 5 a 6 días. Esto es en relación a las hormonas esteroides empleadas en reproducción. Ahora, cuando enfocamos en producción animal, el ceranol, el ralgro sobre todo, notamos de que no tiene la forma que conocíamos, la de ciclopentano-fenantreno. Aquí está lo que es, que activa la parte activa. Sin embargo, al notar esta composición química, hay mayor cantidad de doble enlaces, la duración en el organismo es muy superior. Notamos también que el ralgro, que es uno de los implantes que se usan, mostrando un poco, no es la idea de hacer propaganda, pero así nomás vemos ya. Pedimos receta, todo tenemos que controlar. Nosotros somos demasiado informales. Esto es en Classipar. La nandrolona sobre todo usada en machos. Aquí resumidamente quiero mostrar lo que va a suceder en el animal. Va a depender, hay unos puntos para resaltar en esto. Aplicamos el medicamento y vemos que va a depender, como dice ahí, la liposolubilidad, peso molecular, etcétera, y la distribución. Algo importante, voy a cortar un rato aquí. Algo importante es que la absorción está relacionada con la liposolubilidad, dice. Sabemos que son hormonas esteroides que son lipídicas, es decir, son bastante solubles. No va a tener ese inconveniente. Ahora, ¿dónde se encuentra la limitación?
aquí tenemos una limitación en la distribución, puesto que 2% de esos ésteres circulan libre en sangre, pero el 98% se unen a proteínas plasmáticas. Y por eso notamos en el slide donde veíamos la progesterona y demás, que voy a retroceder un poquitito para hacer notar después de esto. La distribución a nivel sistémico y la transformación, sobre todo, se da a nivel hepático. Hablamos de la absorción, fácil absorción, el transporte por proteínas plasmáticas y el metabolismo a nivel hepático sobre todo. ¿Para qué? Para la eliminación de esas, la transformación y la eliminación de esos productos, de esos fármacos. Quiero retroceder para volver al tema de la progesterona y hacer una pregunta a todos antes que se duerman. Estamos terminando, pero para ver si me estoy tratando de hacer entender. Viendo este gráfico que podemos apreciar acá con la progesterona, si 1.38 gramos que tiene mayor concentración y 0.5 que tiene menos, básicamente todos alcanzan la misma concentración. ¿Por qué eso es? ¿Quién me puede dar una respuesta a eso? Pregunto, ¿alguien me puede dar una respuesta de por qué? Ya se durmieron todos. Está relacionado a eso que estuvimos hablando, a que independientemente de la concentración del fármaco dentro del dispositivo, lo que limita es no la absorción, el transporte. Si tenemos 100 moléculas por hacerme entender, tratar de graficar, 100 moléculas de benzoato de estradiol que ingresan al torrente circulatorio y tenemos 98 proteínas transportadoras, 2 ya quedan, no se puede transportar más, ni si yo le pongo mayor concentración a mi fármaco, es imposible de que se absorba más de lo que se puede, a consecuencia de esas proteínas plasmáticas presentes, que son las responsables del transporte de estas hormonas. Bien. La absorción va a depender del volumen inyectado, sobre todo en la zona. Y aquí vemos las proteínas plasmáticas, que son justamente las proteínas sexuales ligadas al transporte de hormonas sexuales. El tipo de esterificación, es decir, de la saturación, de la cantidad de enlaces que tenga, y de los aceites. Esto también hace que varíe. La mayoría de los aceites usados son de algodón o de sésamo y también tiene un mínimo de 60% de ácidos grasos insaturados. Eso hace de que varíe su absorción por un lado y su transporte también por otro lado. ¿Qué alternativas tenemos a partir de ahora? El protocolo Cosinch. ¿Por qué hablo específicamente de esto? Para no ver el vaso medio vacío. De hecho, para mí no es el vaso medio vacío. Implica de que siempre hay alternativas. Incluso si miramos el lado positivo, ¿cuál es el lado positivo de esto? Que vamos a poder exportar hembras sin problemas una vez que dejemos de usar el estrógeno. ¿Cuál es el lado negativo? ¿Los veterinarios van a dejar de trabajar? No, tenemos siempre opciones. Ahora,
Sí hay un pequeño inconveniente en la eficiencia en la sincronización del desarrollo folicular. Sin embargo, estos trabajos de ahora del COSIN de 5 días mejoraron sustancialmente los resultados de preñez. Y el COSIN de 5 días principalmente habla de el uso de progesterona por 5 días, que no tiene ninguna restricción. Y en el día 0, el día que se inserta ese dispositivo, ese progestágeno, se aplica GnRH. El día 5 se hace una doble dosis de prostaglandina. No al mismo tiempo, se usa con cierto intervalo de tiempo y hay trabajo que no voy a discutir esto ahora porque la idea era presentar lo que estábamos hablando con anterioridad. La prostaglandina, ¿por qué? Más o menos tratando de explicar, es que la sensibilidad del cuerpo luto a esta GnRH, si es que ovuló, va a estar relativamente baja, por eso se hace doble dosis. En el caso de vacas, ¿por qué dejamos 5 días y no 7? Dejamos que el folículo crezca más y mejor sin influencia de la progesterona. Es decir, le estamos dando 2 días más para que desarrolle un mejor proestro, una mejor calidad folicular, por ende, con un ovocito también más saludable. Y el día 8 se hace la aplicación de GnRH con la inseminación artificial a tiempo fijo, a las 72 horas. Y la opción en vaquillas es disminuir el horario, porque sabemos que las vaquillas siempre tienen un comportamiento diferente. Disminuir el horario, no a las 72, sino entre las 60 a 66 horas. ¿Sí? Siempre se habla de las doble dosis, se discute de si aplicar la primera dosis de GnRH porque podemos mantener un folículo con esa progesterona, pero ahí se altera la calidad, entre otras, la calidad de qué, del ovocito sobre todo, tenemos un ovocito envejecido, y también se puede usar en vacas en anestro. ¿Cómo? Aplicando SG. ¿Cuándo? El día 5. Concomitantemente con la remoción del dispositivo y la aplicación de las prostaglandinas. Es decir, que abarca todo nuestro espectro que normalmente veníamos haciendo sin usar el estradiol. Gracias por su atención y estoy abierto a las consultas si es que las hay. Bueno, doctor Ovelar, hay una pregunta. Dice, ¿por qué el cuerpo absorbe solo lo necesario? Repito, ¿por qué el cuerpo ahora no se absorbe solo lo necesario? Preguntó Denise. Sí, creo que respondimos eso con un poquitito hablando, reiterando, ¿verdad? Eh, Está relacionado las hormonas esteroides, sobre todo la progesterona, el estrógeno, que es lo que se enfocó un poco acá, está relacionado con la cantidad de proteínas transportadoras de esas hormonas. Si bien son liposolubles, tienen proteínas transportadoras y esas tienen una cantidad limitada dentro del torrente circulatorio. Por ende, ni si le baño, ni le doy a tomar, le inyecto y le doy de comer, y tenemos repleto de hormonas esteroides del animal, siempre hay una cantidad mínima que puede ser absorbida, a no ser que tenga una liberación más lenta, sostenida, ¿verdad? Como en el caso del cipionato o como en el caso del ralgro. El ralgro que se aplica, que no se usa en reproducción, se aplica de manera subcutánea. Ahí ya luego cambia. Al ser subcutáneo, la absorción es más lenta. Encima, otra vez, ese producto se absorbe lentamente y a dosis mucho más alta por más tiempo. Usa entre 12 a 30 miligramos por animal durante 3 meses. Esa también es la diferencia.
Si Otra pueden hacer, pregunta. Mm, En un confinamiento de toretones, ¿qué se puede utilizar para que no ocurra la monta entre ellos y calmar los temperamentos? Para calmar los temperamentos. uh, dura pregunta. Según el mercado va a depender, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos con los esteroides es darle un 8 a 15%, vamos a poner 10% promediando de ganancia de peso en menor tiempo comparando con un animal normal. O sea, le estamos dando un empujón bastante fuerte, ¿verdad? Y de hecho, un punto importante es que cuando hacemos confinamiento, por lo general, se castran para evitar ese tema del temperamento y de la conducta sexual. Ahora, si no son castrados y se emplean hormonas como las esteroides, como el Ceranol, por ejemplo, sabemos de que en el macho solamente hay retroalimentación negativa y el estrógeno participa a nivel superior cortando la conducta, la producción de testosterona y por ende va a cortar la conducta sexual. Esa sería la respuesta, pero sabemos que lo que estamos queriendo presentar es que está limitado y está restringido el uso de, sobre todo de los productos estrogénicos para la exportación de carne, sea macho o sea hembra. Perfecto, doctor. Otra pregunta dice, este parece una opinión suya. Cada vez vemos más fuerte este tipo de imposiciones por algunos mercados, inclusive cuando Estados Unidos ya ha ganado la pelea contra las hormonas en los años 80, contra el GATT, hoy OMC. De ahí Sí. que nació la cuota 481. ¿Qué opinión tiene sobre estas medidas que van surgiendo? Vuelvo a reiterar lo que dije. No es un llamado a la desobediencia. Nosotros tenemos que cumplir. Somos un país agropecuario. Exportamos carne y de calidad. Es uno de los pocos productos. Voy a alargarme un poquitito porque esta pregunta es sumamente interesante. Es uno de los pocos productos commodity, entre comillas, que tiene cierto plus. Porque si bien la soja de repente es un commodity, el precio es bajo, el volumen es superior, pero el precio es bajo. En cambio, siempre va como commodity y Chicago da o afianza o dictamina qué precio va a tener. Sin embargo, la carne, también que va como materia bruta, ¿sí? En una góndola en Chile o en otro país, embalada y dice carne paraguaya, tiene un valor agregado siendo un producto bruto, ¿verdad? Lo diferencia un poquitito de la soja y tenemos que proteger por ende nuestro mercado y por eso tenemos que ayornarnos lastimosamente a estas situaciones que se dan en el mercado internacional, ¿verdad? Y respondiendo puntualmente a la pregunta y asociando con el tema, vimos que máximo llegan hasta los 22 días del cipionato de estradiol. Si nosotros hacemos un tratamiento hormonal para sincronizar una hembra y preñó, nosotros hacemos el diagnóstico de preñez entre los 20 y tantos días o normalmente hacemos a los 28 o 30 días con la ecografía modo B. Vamos a guiarnos por eso. Con la ecografía modo B a los 28 días estamos superando 6 días todos los estudios que estuvimos viendo sobre la concentración probable que encontremos dentro del animal. En el caso de que esté vacía, vamos a volver a hacer el tratamiento. Pero si está preñado el animal, si quedó preñada, tenemos 280 días en promedio para metabolizar toda esa hormona, si todavía hay. Realmente es una restricción que afecta desde el punto de vista de eficiencia, ¿verdad? Como había dicho, la concentración de progesterona estrógeno nos permite una alta sincronización en el desarrollo folicular y por ende mejores resultados cuando hacemos inseminaciones versus todo lo que estamos teniendo en la panacea de protocolos. Por eso también presenté un protocolo último como una alternativa
para tratar de paliar la situación. No presenté resultados de preñez porque no se ajustaría ahora. En síntesis, resumiendo, son barreras comerciales, casi como la fiebre aftosa. Sin embargo, hay trabajos donde demuestran, para los que quieran leer más, los efectos nocivos que pueden tener la presencia de hormonas tiroideas y en prepúberes la presencia de estrógenos. Los anabólicos fueron empleados en los 50 y tuvieron su efecto positivo, no solamente en la ganadería, sino en el ser humano, en personas que tenían anemia plástica, etc. Se usaban estos anabólicos para que no se consuma el individuo, ¿verdad? Entonces ayudaba, aumentaba su ingesta, aumentaba su conversión, etc. Pero todo tiene un efecto, un colateral, ¿verdad? Y el punto es, en base a la dosis, a la concentración que usamos, hay un montón de cosas que analizarlas. Si bien esta presentación tampoco es algo que nos brinda demasiada luz, sin embargo nos da una idea más, o sea, por lo menos a mí me dio una idea más de la verdad de lo que hay detrás de este tema de los estrógenos. ¿Alguna otra pregunta? Ya no tenemos ninguna pregunta acá en la parte del chat, ¿verdad? Entonces, doctor, evidentemente fue muy técnica y muy clara tu charla. Por lo tanto, agradecemos también a todos los presentes, a los más de 150 presentes que estuvieron. Y a vos también, doctor, por esta charla que cada vez va a enriquecer más el conocimiento de estos estudiantes. Por lo tanto, agradecemos mucho a todos en nombre del Departamento de Extensión y también al Departamento de Reproducción Animal por esta excelente charla que realizaste, doctor, que es esteroide en reproducción humana, en reproducción animal. Gracias, doctor, por la valiosa ayuda. Gracias a todos también por asistir. Traté de ser breve. De repente eso también es contraproducente y quiero insistir en algo. Todos los que quieran contar con los archivos sobre los estudios que me basé, puedo acercarles. Si hacen contacto con el departamento de extensión, les puedo enviar en sus correos.